Estoy inhabilitada todavía. Ok. Muy bien, me gustaría que me confirmen si ven bien mi pantalla, si ven la presentación. Perfecto, doctora. Bien. Bueno, el título de la charla general es Tecnologías en Psicoterapia, intervenciones basadas en Internet. Yo hoy voy a hablar de cómo extendemos la neuropsicología fuera de consultorio y voy a hablar de la experiencia en la Argentina. Primero voy a hablar de nuestra situación argentina, porque sé que en cada uno de nuestros países la situación por la pandemia es diferente. Luego voy a hablar de teleneuropsicología y ahí voy a profundizar en rehabilitación y en evaluación cognitiva. Y por último voy a hablar de teleneuropsicología en Iberoamérica y en algunas perspectivas globales que se pueden ir discutiendo después con los demás disertantes. Con respecto a la situación argentina, la cuarentena en la Argentina empezó de manera muy temprana, cuando teníamos nada más que 23 muertos y alrededor de 120 casos. Esto fue en marzo de este año y entramos en una cuarentena muy estricta, donde estaba todo vedado, incluso las consultas médicas. Entonces podemos ver que en esa fase 1, en el gráfico que está abajo a la izquierda, cómo se reducen con respecto al mismo mes del año pasado las consultas en nuestra guardia neurológicas. Yo trabajo en FLENI, que es un instituto neurológico que tiene la particularidad de tener consultorios externos donde hacemos neuropsicología, pero también tiene internación y guardia de urgencias. Entonces, vemos una reducción dramática de las consultas en la guardia de urgencias. Estamos hablando de urgencias neurológicas, una reducción masiva de las consultas por AIT, por ACV. Bueno, esto lleva a que, imagínense que las consultas por consultorios externos, donde trabajamos la mayoría de los neuropsicólogos, también se reduzcan masivamente. Y nos lleva a empezar a pensar en la teleneuropsicología, que era algo que venía y que estaba en el aire antes, pero que la realidad es que no teníamos experiencia en Argentina en teleneuropsicología. ¿Qué es la teleneuropsicología? Bueno, es el servicio de neuropsicología, pero que es realizado a través de tecnologías de la comunicación y de la información. Y se puede dar a través del teléfono, se puede dar a través de internet, se puede dar de manera sincrónica y se puede dar de manera asincrónica. Eso es lo que vamos a ir viendo ahora. ¿Qué factores influyen en la teleneuropsicología? Bueno, el tipo de conectividad que tenemos cuando usamos internet, la cultura digital que tienen nuestros pacientes. Yo me especializo, como me presentaron, en adultos mayores, entonces mis pacientes no tienen mucha cultura digital, es algo novedoso para ellos. Entonces tienen temor y falta de familiaridad y esto les genera ansiedad. Y el compromiso individual y familiar, y ahí sí nos sorprendimos en nuestra clínica con el compromiso de los pacientes por mantenerse en contacto con nosotros y conseguir los tratamientos, tanto las consultas de evaluación como la rehabilitación. Bueno, tiene algunas ventajas y algunas desventajas la teleneuropsicología. La ventaja tiene que ver con la accesibilidad, con la posibilidad de llegar a áreas remotas y lejanas, con la reducción del costo del transporte, con muchas veces la satisfacción del paciente, que ve la posibilidad de verse atendido y de verse escuchado cuando pensó que estaba aislado y que no podía. Es mucho más fácil la flexibilidad para programar una cita y el paciente está cómodo en el entorno de su hogar. Pero también tiene algunas desventajas, como por ejemplo, que tiene que asumir el costo de la tecnología en el hogar, que muchas veces no tiene familiaridad con la tecnología y entonces esto le causa inconvenientes, que hay un descontrol del entorno, que eso lo padecemos en las primeras evaluaciones que hice los neuropsicólogos, vimos eso, que claro, uno se está metiendo en la casa del paciente a hacer rehabilitación, a hacer evaluaciones, entonces hay como cierto descontrol que uno tiene que aprender a encuadrar, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y después hay como una reducción en la calidad de la comunicación. Por ejemplo, en la rehabilitación de pacientes con trastornos del lenguaje, esto se está haciendo muy arduo porque, claro, todas las señales no verbales del lenguaje se ven disminuidas con la telecomunicación, ¿no? Y después está el manejo de las emergencias, que es básicamente muy difícil en el contexto de la asistencia remota. Pero bueno, esto no es algo improvisado, digamos. La teleneuropsicología tiene muchos años,
tenemos guías del INS, que es la International Neuropsychological Society, y tenemos guías de la Sociedad Psicológica Americana, de la APA, ¿no? Entonces, la INS tuvo la generosidad de, a partir de la pandemia, liberar un webinar gratuito que los invito a consultar, que está en la página de ellos, donde nos instruyen sobre las mejores prácticas en neuropsicología. Y entonces ahí hablan sobre validez de las pruebas, validez de las normas, recomendaciones de cómo administrarlas, estudios previos, hacen como un review de todo lo que hay hecho hasta el momento de la pandemia. Y por el otro lado tenemos, como les decía, las guías de la American Psychological Association, que son previas, pero no se restringen a la teleneuropsicología, sino que son de psicología, ¿sí? Y hablan sobre estándares éticos, estándares de confidencialidad y de consentimiento, la protección de los datos del paciente, ¿sí? Entonces, todo esto es material que tenemos que consultar antes de empezar una práctica en teleneuropsicología, que yo creo que, y estamos viendo, que es algo que llegó para quedarse, que realmente si bien va a haber una nueva normalidad, que esta nueva normalidad después de la pandemia va a generar algunos cambios, también va a haber cierta continuidad. Y que esta es una de las cosas que llega para quedarse, para que podamos asistir a aquellas personas que tienen discapacidad y no se pueden acercar, a aquellos que están lejos o a aquellos incluso que lo prefieren, porque es una herramienta válida. Bueno, entonces vamos a hablar de evaluación y de rehabilitación en teleneuropsicología. Con respecto a la evaluación, podemos decir que la rehabilitación, puede ser sincrónica o puede ser asincrónica, ¿sí? Cuando es sincrónica, la rehabilitación se da al mismo tiempo, digamos. Estoy conectado con el paciente y estoy haciendo la rehabilitación que hago habitualmente con algunas modificaciones. En FLERI lo que usamos es un estándar de tratamiento que se llama el Age-Wise, que quiere decir Aging Well Through Interaction and Scientific Education, y son una especie de sesiones estructuradas en 12 módulos, en 12 encuentros que tienen dos componentes básicos. Uno es la ejercitación y el otro es la psicoeducación. Y con respecto a la psicoeducación, es un pilar muy importante. Entonces acá se les explica cuáles son las deficiencias, cuáles son las dificultades, cuáles son las limitaciones, y se trabaja para poder mejorarlas, ¿no? Para poder, reconocerlas y buscar herramientas externas. Y por otra parte, en todas las sesiones también hay ejercicios de práctica. Esto nosotros lo hacíamos mucho en talleres, de manera grupal. Todos nuestros talleres pasaron a manera individual. Los pacientes hacen sesiones solamente individuales y personalizadas a través de las plataformas de internet. Y después está la otra forma de hacer rehabilitación, que es a través de una manera asincrónica. O sea, uno le prescribe o le receta al paciente qué ejercicios debe hacer y le recomienda algunas plataformas para hacerlo, y el paciente en el momento que quiera del día o de la semana realiza estos ejercicios. Esto tiene varias virtudes. Una es que el paciente se puede conectar en el horario que le resulte conveniente, puede pausar la actividad y retomarla, puede hacer más de lo que uno le pidió. La verdad que es muy interesante. Por otra parte, no tiene todo el componente psicoeducativo, digamos. Uno no lo acompaña al paciente, no ve sus dificultades, no ve dónde está el desafío. Y a veces en los ejercicios, cuando son complejos, a veces nos sorprende que la dificultad está en un área y no en otra, ¿sí? A veces un ejercicio de memoria, todos los neuropsicólogos sabemos que falla porque el paciente no es que no memoriza, sino que directamente no comprende lo que se le dijo. Y esto es imposible saberlo si uno está usando una modalidad sincrónica. Entonces, por eso nosotros lo que hacemos es complementar las dos prácticas. Una vez por semana hacen lo sincrónico y otra vez por semana lo asincrónico. Ahora les voy a hablar un poquito de evaluación cognitiva. Bueno, entonces, con respecto a la evaluación cognitiva, también hay muchas publicaciones, hay muchísimas, pero hay publicaciones previas a la pandemia donde se discuten principalmente la validez de las pruebas y su posibilidad de administrarlas por videoconferencia. Sabemos que algunas pruebas tuvieron directamente la temprana motivación de ser facilitadas para nosotros para ser administradas de manera online, como es el MOCA. El MOCA se comunicó con todos sus usuarios y sus suscriptores y nos explicaron cómo administrarlo de manera por videoconferencia, ¿no? De manera remota,
cómo modificar las instrucciones y poder administrarlo de esa manera. Así que el MOCA está incluido en nuestra batería. A la derecha abajo van a ver la batería que estamos usando en Flenny con las pruebas que estamos usando actualmente para evaluar a nuestros pacientes. Y a la izquierda la literatura. Y la literatura nos viene a orientar un poco en, por ejemplo, cuáles son las pruebas que es mejor usar en videoconferencia y cuáles son las que no son tan recomendadas. Y aquellas que no se recomiendan tanto son las que tienen alto contenido visoespacial, pero además tienen límite temporal, ¿sí? Cuando tengo que restringirme en el tiempo o tomar el tiempo de una habilidad visoespacial, como sería un trial making test o como sería un test dígito símbolo, recomiendan que no lo hagamos. ¿Por qué? Porque las normas son muy variables, o sea, el desempeño de los pacientes es muy variable. Y las normas que tenemos para lo presencial no servirían para lo virtual. En cambio, las pruebas con alto contenido verbal, lo que se ve en los metaanálisis es que las normas son equivalentes. ¿Cómo hace para saber si las normas son equivalentes? Bueno, testean a la misma persona de manera remota y de manera presencial en el mismo día. Y al N total lo alternan. A unos le administran las pruebas de manera presencial primero y a otros la manera remota primero. Alternan el orden y así neutralizan el efecto de aprendizaje. Y lo que encuentran en la literatura es que los Z-scores difieren muy poquito, 0,1%. Entonces, que realmente se pueden usar las normas de las pruebas que han sido validadas para videoconferencia. Las pruebas que yo estoy poniendo en mi batería son las que usamos en Flenny y están todas validadas para su uso en videoconferencia. La evaluación que nosotros usamos la llamamos Flenny ECAD. La Flenny ECAD es una evaluación cognitiva a distancia, por eso se llama ECAD, evaluación cognitiva a distancia. No queríamos poner la palabra online, porque online significa que uno está conectado, pero no significa que es de manera remota. Y esto que estamos haciendo a distancia es de manera remota. Nosotros nos conectamos a una plataforma y brindamos la evaluación cognitiva en simultáneo con el paciente. Lo hacemos en una sola entrevista que dura máximo 1 hora y media. Muchas cosas para tener en cuenta, es poco el tiempo que tengo para tenerles, pero uno es que la evaluación previa a toda la administración de las pruebas incluye un montón de consignas y cuestionarios que tienen que ver con lo que les contaba al principio sobre el manejo del entorno, sobre cómo controlar el entorno para que éste no invalide las pruebas. Entonces, que la persona esté sola o que esté acompañada. Si va a estar un acompañante, el acompañante tiene que estar siempre dentro, por ejemplo, del espectro de la cámara, que tenga auriculares, que la puerta esté cerrada, que tenga papeles para escribir, que tenga los anteojos, bueno, un montón de cuestiones que pautamos antes con un checklist antes de empezar. Les mando un mail y después se chequea que el checklist esté completo. Y después de administrar la evaluación, lo que hacemos es puntuar qué tan válida es la evaluación, por si hubo problemas en la comunicación o en la validez de las pruebas por problemas auditivos o interferencia del acompañante o qué fue lo que pasó. Como les decía, estamos administrando la prueba en todas las edades. Lo que vemos arriba es un gráfico donde dice la frecuencia de un tipo de evaluación y de la otra, y lo que podemos ver es que los pacientes más ancianos siguen viniendo a la consulta presencial. Los pacientes que son nuestro grupo etario más frecuente, entre los 60 y los 80 años, prefieren la videoconferencia porque están en aislamiento. Y los pacientes más jóvenes siguen eligiendo la presencial en general. Si bien tienen familiaridad con la tecnología, prefieren la presencial porque no son personas de riesgo para la enfermedad que hoy nos preocupa. Y por el otro lado, abajo les puse nada más que un análisis cualitativo de los perfiles cognitivos y podemos ver que no tenemos efecto de techo y de piso y que la evaluación está por ahora siendo sensible, si bien necesitamos hacer la prueba de validación que les contaba al principio de hacer presencial y remota en un mismo día y alternar el orden. Y con respecto a nuestro trabajo, digamos, comunitario, lo que estamos haciendo en Flenny es ceder la evaluación de manera gratuita. Ya se la cedimos a muchos centros en nuestra capital federal, el 40% de los centros que están en la capital federal están usando nuestra evaluación, y estamos compartiéndola también con gente de Colombia y gente de Panamá. Así que, digamos, aquellos que están interesados en compartir la batería y pueden contactarme al mail que les voy a dejar al final. Y estamos realizando alrededor de 50 evaluaciones mensuales. Tengamos en cuenta que nosotros tenemos un servicio cognitivo que ve 1000 pacientes, hace 1000 consultas médicas mensuales, o sea que tenemos un flujo de pacientes muy amplio. Generalmente hacemos 250 evaluaciones cognitivas por mes y ahora estamos haciendo 110 presenciales y alrededor de 50 por telemedicina.
Y por último, para Iberoamérica. Bueno, ¿qué nos espera para el futuro? Entonces, por un lado, tener en cuenta, las nuevas tecnologías y cómo las podemos incorporar. ¿Podemos decir que la evaluación que estamos usando ahora es algo que hicimos para salir del paso? Bueno, cumple con todos los estándares, así que además de salir de paso, es una evaluación que es correcta. ¿Podríamos mejorarla? Yo creo que sí, que hay varias cosas que podríamos hacer, como por ejemplo, administrar pruebas que midan tiempos de reacción, pruebas que sean en la computadora, pero que incluyan, digamos, dispositivos más ecológicos, donde se mide el desempeño del paciente en pruebas que tengan que ver más con la realidad, con la compra de entradas de cine, con el planeamiento de un viaje, digamos, pruebas que se llaman de actual reality, que tienen que ver con cómo se desempeña el sujeto en la vida diaria usando la tecnología. Así que creo que la evaluación se puede mejorar y se le puede, digamos, agregar pruebas que capitalicen mejor el uso de la computadora. No para todas las poblaciones, tal vez para los pacientes jóvenes, pero es algo pendiente para hacer y para trabajar. Y por otro lado está el tema del manejo de los datos. Nosotros estamos compartiendo esto en Argentina y en Latinoamérica y en Iberoamérica en realidad. Pasa que no hemos tenido ninguna consulta de España, pero bueno. Porque la idea es que el conocimiento se construye a través del intercambio. Por eso es tan importante que todos participemos de estos congresos y estos seminarios y que nos escuchemos unos a otros. No generar y no crear la rueda cada vez, y no inventar las cosas dos veces, y construir a partir de los aciertos y los errores de los demás. Por eso es importante compartir los datos, compartir el conocimiento, diseñar herramientas en conjuntos, para generar datos que sean homologables, comparables y aprender más sobre las enfermedades que a nosotros nos preocupan. Por eso los invito a trabajar sobre lo que estamos escribiendo, junto con un grupo interesado en esto, que son las guías iberoamericanas de teleneuropsicología, donde hablamos sobre las buenas prácticas en teleneuropsicología, los consejos sobre seguridad informática, los aspectos éticos que involucran esta práctica, el uso de un consentimiento informado dentro de todo unificado, donde no puedan faltar algunas piezas de información, donde se discute la validez de las pruebas, los diferentes modelos de teleneuropsicología, que hoy no me pude meter en ese tema, pero es algo muy interesante, y la investigación y las pruebas nuevas en teleneuropsicología. Les dejo un contacto, un mail de Fleni, para que puedan ponerse en contacto conmigo aquellos que estén interesados en colaborar en esto y tengan aportes y cosas para preguntar. Bueno, muchas gracias. Eso es todo. Doctora, muchas gracias. Nos deja una gran conclusión, sobre todo al señalar las ventajas y desventajas relacionadas con la teleneuropsicología y los alcances que tiene la misma. También es muy importante lo que señaló y son las oportunidades para atender grupos etarios que pueden ser probablemente de difícil acceso, como el caso que usted señaló de adultos mayores. Muchas gracias. Gracias. Le damos paso entonces